A lo largo de mi vida comprendí que la mente no es solo un espacio donde se almacenan pensamientos, sino un vasto universo en movimiento constante, una fuente silenciosa capaz de moldear lo visible e invisible. Todo lo que alguna vez existió comenzó primero como una imagen en la mente de alguien. Cada descubrimiento, cada creación, cada cambio en la historia humana fue primero un acto de visualización, una chispa de imaginación que encendió la realidad. Cuando entendí esto, mi percepción del mundo cambió para siempre. Ya no veía las cosas como meros sucesos externos, sino como reflejos de un diálogo interno entre mi conciencia y la energía del universo. Comencé a observar que la vida respondía, de manera sutil pero exacta, a las imágenes que sostenía en mi interior. Si mis pensamientos eran claros, llenos de confianza y propósito, los acontecimientos fluían como si una corriente invisible los guiara. Pero cuando mi mente se llenaba de dudas, temores o imágenes caóticas, la realidad se volvía confusa, fragmentada, como un espejo roto. Fue entonces cuando comprendí que la visualización no es un acto de fantasía, sino una práctica sagrada de alineación. No se trata solo de imaginar lo que deseo, sino de convertirme en la frecuencia misma de aquello que visualizo. La imaginación es el lenguaje del alma. Es la herramienta más antigua y más pura que poseemos para comunicarnos con lo divino. A través de ella creamos puentes entre lo que somos y lo que aún no hemos manifestado. Y sin embargo, la mayoría de las personas la subestima. Creen que imaginar es jugar, soñar sin propósito, perderse en ilusiones. Pero la imaginación no es un escape de la realidad, es la puerta de entrada a ella. La realidad que percibimos es solo el resultado de una imaginación sostenida, consciente o inconsciente. Cada pensamiento repetido, cada imagen mental nutrida por la emoción, termina tomando forma en el plano material. Recuerdo los primeros días en que comencé a practicar la visualización con intención. Cerraba los ojos y me veía viviendo la vida que anhelaba, un estado de paz, de abundancia, de conexión con todo lo que existe. Al principio, parecía un juego mental, pero algo dentro de mí sabía que estaba tocando un poder más grande. Sentía una vibración diferente en mi cuerpo, una certeza silenciosa que me decía, esto es real, aunque aún no lo veas. Y así fue. Con el tiempo, las circunstancias comenzaron a cambiar, las oportunidades surgieron, las personas adecuadas aparecieron. No porque el universo me premiara, sino porque había aprendido a hablar su idioma. Visualizar es ordenar al universo desde el lenguaje de la vibración. Cada imagen mental acompañada de emoción intensa se convierte en un mensaje que la energía universal entiende sin palabras. Si imagino desde el miedo, creo barreras. Si imagino desde la fe, abro caminos. La clave está en el sentimiento. No basta con ver algo en la mente, hay que sentirlo, vivirlo, respirarlo como si ya fuera verdad. La emoción es el sello que imprime la imagen en el campo energético de la existencia. En esos años de aprendizaje descubrí algo aún más profundo. La imaginación no es propiedad exclusiva del ser humano. Es la sustancia misma de la creación. Todo en el universo imagina. Las estrellas imaginan su luz, las flores imaginan su forma, los ríos imaginan su cauce. La vida entera es una expresión de la imaginación divina en movimiento. Y nosotros, al ser una extensión de esa conciencia, poseemos la misma capacidad de imaginar y crear. No somos observadores pasivos del mundo, somos co-creadores de su constante devenir. Cuando comprendí esto, dejé de pedir y comencé a visualizar. Dejé de suplicar y empecé a recordar. Porque visualizar no es desear algo que no se tiene, sino recordar lo que ya es en otro nivel de existencia. Es traer del campo cuántico de las infinitas posibilidades aquello que resuena con nuestra vibración más alta. Por eso, la visualización consciente no es un acto de carencia, sino de plenitud. Visualizo no porque me falte algo, sino porque ya lo soy, y mi mente simplemente ajusta la realidad para reflejarlo. Cada mañana, antes de abrir los ojos al mundo externo, cierro los ojos del cuerpo y abro los de la mente.
Me sumerjo en imágenes que elevan mi espíritu, que me conectan con la frecuencia de la gratitud, la abundancia y la paz. No busco controlar los detalles, porque he aprendido que el universo tiene una sabiduría infinitamente mayor que la mía. Yo siembro la imagen, la emoción y la fe, el universo se encarga de la forma y el tiempo. Así, visualizar se convierte en un acto de confianza, una danza entre mi intención y la inteligencia del todo. A veces, cuando las circunstancias parecen adversas, vuelvo a ese espacio interior donde todo es posible. Cierro los ojos y vuelvo a imaginar. Porque sé que cada vez que lo hago, estoy moviendo energía, cambiando el tejido invisible de mi realidad. Las personas suelen buscar soluciones externas a sus problemas, pero olvidan que toda solución comienza con una imagen clara en la mente. Si logras sostener una visión más fuerte que tu entorno, el entorno se transformará para adaptarse a ella. Así funciona la ley natural de la mente. He visto a muchos transformar sus vidas solo cambiando sus imágenes mentales. Recuerdo a una mujer que creía no merecer prosperidad. Día tras día, visualizaba escasez sin darse cuenta. Su mente reproducía constantemente escenas de carencia. Le enseñé a imaginarse rodeada de abundancia, no como una ilusión, sino como una verdad interna. Le pedí que lo sintiera, que lo viviera en su corazón. En pocas semanas su entorno comenzó a reflejar lo que sostenía en su interior. No porque algo mágico ocurriera, sino porque ella cambió la frecuencia de su energía, y el universo respondió. Ese es el poder oculto de la visualización y la imaginación. Transforman al observador, y cuando el observador cambia, cambia el mundo que observa. Cada pensamiento sostenido con fe y emoción crea una nueva coordenada en el mapa de la realidad. Nada escapa a esa ley. La mente es el origen de todo, y la imaginación su herramienta más pura. Por eso, cuando hablo de imaginar, no me refiero a crear fantasías vacías, sino a entrar en comunión con el poder creador. Imaginar es un acto sagrado, un ritual silencioso entre el alma y el universo. Cuando visualizo, no solo proyecto imágenes hacia afuera, sino que permito que el universo me muestre lo que ya está sembrado en mi interior. Cada imagen es una semilla, y cada emoción, el agua que la hace florecer. Así se manifiestan los sueños, no por esfuerzo, sino por coherencia entre pensamiento, emoción y acción. A medida que profundicé en esta práctica, descubrí que la visualización no solo transforma la realidad externa, sino que primero transforma la percepción interna. Cambiar la manera en que vemos el mundo es el primer paso para cambiar la realidad que experimentamos. Si nos sentimos limitados, nuestro mundo se contrae. Si nos sentimos libres, el universo se expande a nuestro alrededor. Todo comienza con la imagen que sostenemos en la mente y la emoción que la acompaña. Por eso, aprender a observar nuestras propias imágenes mentales se volvió un acto de responsabilidad profunda. No podemos esperar resultados distintos si permitimos que la mente se pierda en patrones inconscientes. Cada instante es una oportunidad para elegir conscientemente la frecuencia que deseamos irradiar. Recuerdo haber enseñado esto a un grupo de estudiantes hace años. Les pedí que cerraran los ojos y visualizaran no lo que deseaban obtener, sino quienes deseaban ser. Les expliqué que la verdadera transformación no comienza con objetivos externos, sino con la identidad interna. Visualizar el éxito sin sentirnos merecedores de él es como intentar encender fuego con leña mojada. La chispa que inicia la creación nace de la alineación entre lo que somos, lo que sentimos y lo que imaginamos. Cuando la mente, el corazón y el espíritu se encuentran en coherencia, la manifestación es inevitable. En esos momentos comprendí que muchas personas luchan con la visualización porque la enfocan en carencias, en lo que les falta. Imaginan un futuro idealizado como una meta distante, y cada pensamiento sobre el presente refuerza la escasez. Pero la verdadera magia ocurre cuando visualizamos desde el estado de plenitud, no creando lo que nos falta, sino revelando lo que ya somos en esencia. Cuando sostengo esa conciencia, siento que el universo responde no a mis deseos,
sino a la expresión de mi ser más auténtico. Visualizar se convierte entonces en un acto de memoria, recordando que somos infinitos y capaces de reflejar en la materia lo que ya existe en el espíritu. Aprendí que la mente es como un jardín. Cada pensamiento, cada imagen, es una semilla. Si no cuidamos lo que sembramos, crecen malezas de miedo, duda y limitación. Pero si cultivamos imágenes de amor, éxito, salud y abundancia, la mente florece, y la realidad se ajusta a ese crecimiento. La imaginación, sostenida por intención y emoción, tiene el poder de reorganizar el mundo, de armonizar las circunstancias y atraer lo que resonamos internamente. No es un truco, es la ley natural de la energía consciente. Un día comprendí algo aún más profundo. Visualizar no es solo proyectar un deseo hacia afuera, sino entrar en sincronía con la conciencia universal. Cuando cierro los ojos y me sumerjo en la imagen de aquello que deseo, siento que no estoy solo, siento que la mente cósmica responde, que mi intención se encuentra con un río infinito de posibilidades. Cada imagen mental clara, cada emoción intensa, se convierte en una llamada que la realidad no puede ignorar. La vida comienza a moverse en sintonía con esa vibración. La coincidencia deja de ser azar y se convierte en evidencia de la coherencia entre mi mente y el universo. La emoción es el lenguaje secreto que da vida a la visualización. Sin emoción, la imagen es como un eco distante, una sombra sin fuerza. Pero cuando imagino compasión, alegría, gratitud o amor, mi energía se amplifica y se convierte en un imán para experiencias que reflejan esa misma vibración. Aprendí a observar cuidadosamente mis sentimientos al imaginar. Si hay duda, la energía se dispersa. Si hay certeza, el universo conspira a mi favor. Por eso, en cada visualización, cultivo la emoción que corresponde a lo que deseo, no como un acto de ilusión, sino como un acto de coherencia con la verdad interna que ya habita en mí. He descubierto que la imaginación es también un espejo de nuestra evolución espiritual. A medida que aprendemos a visualizar desde un lugar de mayor conciencia, nos volvemos más conscientes de nuestro poder creativo. La mente se convierte en un instrumento de alineación, la emoción en su cuerda que vibra y atrae, y la acción en la manifestación inevitable de ese proceso interno. No existe separación entre imaginar y vivir, ambos son un flujo continuo, una danza sagrada entre el ser y la creación. Aprender a sostener esta danza es el arte supremo de la vida. A mitad de este camino, me detengo a recordarte algo que quiero que integres profundamente. Si estás siguiendo este viaje conmigo, toma un momento ahora para suscribirte y activar la campana. No como un simple clic, sino como un compromiso contigo mismo de continuar explorando el poder de tu mente y tu imaginación. Porque lo que descubrirás al sostener estas prácticas transformará no solo tu realidad externa, sino la percepción de tu propia divinidad. La intención de crecer, de crear, de recordar quién eres, es el primer paso hacia la maestría de tu vida. Después de este pequeño llamado, retomamos. Visualizar es un acto de profunda conexión interna. Cada imagen que sostengo se convierte en un hilo que une mi mundo interior con el universo externo. La coherencia de mis pensamientos, emociones y acciones actúa como un imán invisible, organizando circunstancias, personas y oportunidades de manera que reflejen la armonía de mi mente. La práctica constante convierte esta habilidad en un estado natural de ser, vivir con claridad, intencionalidad y presencia. Recuerdo momentos en los que la visualización parecía imposible, cuando la duda era fuerte, cuando las circunstancias parecían resistirse. Y sin embargo, incluso en esos momentos, mantener la imagen interna de lo que deseaba creó espacios de posibilidad donde antes solo había límites. Comprendí que visualizar no significa eliminar los desafíos, sino sostener la claridad interna que permite que la energía se reorganice y que la vida fluya hacia la manifestación de lo que verdaderamente somos. La adversidad no destruye la visualización, la prueba y la fortalece, enseñándonos paciencia, fe y persistencia. Cada práctica de visualización es también un acto de autoconocimiento. Me invita a observar mis patrones, a reconocer miedos y creencias que me limitan,
y a reemplazarlos con imágenes que reflejen la verdad de mi esencia. Así, la imaginación se convierte en espejo y en herramienta. Espejo para reconocer lo que aún bloquea mi manifestación, y herramienta para reprogramar la energía que crea mi realidad. No hay mayor poder que este, y sin embargo, está disponible para cualquiera que decida mirar hacia adentro con intención y claridad. La visualización también me enseñó a confiar en el tiempo del universo. Muchas veces imaginamos y deseamos con impaciencia, esperando resultados inmediatos. Pero comprendí que la sincronía universal sigue su propia ley, y que sostener la imagen con paciencia y constancia es más poderoso que cualquier esfuerzo apresurado. Cada semilla plantada en la mente requiere su tiempo para crecer, y la emoción sostenida actúa como agua y luz que permite florecer la creación en su momento perfecto. Finalmente, aprendí que la imaginación no es un acto solitario. Aunque la experimentamos dentro de nuestra mente, su resonancia toca todo a nuestro alrededor. La coherencia interna se refleja en relaciones, en oportunidades, en la energía que irradiamos al mundo. Visualizar desde un lugar de amor, gratitud y expansión no solo transforma nuestra vida, sino que influye en el tejido invisible que conecta a todos los seres. Cada pensamiento consciente es un aporte a la armonía del universo, y cada imagen sostenida con emoción es un gesto de creación colectiva. A medida que profundizo en la práctica de la visualización, he descubierto que existen niveles sutiles que distinguen a quienes imaginan sin resultados de quienes crean realidades consistentes. La diferencia no está en la capacidad de la mente, sino en la manera en que sostenemos la imagen, la intensidad de nuestra emoción y la claridad de nuestra intención. No basta con ver un objetivo en la mente, es necesario integrarlo en cada fibra del ser, sentirlo como si ya fuera manifiesto, y mantenerlo con constancia incluso ante la evidencia contraria. Esta disciplina interior es la que transforma la imaginación en un instrumento de poder y no en un simple pasatiempo mental. He aprendido a estructurar mis visualizaciones como un ritual sagrado, comenzando siempre por aquietar la mente. La respiración se vuelve un ancla, y el cuerpo un canal para la energía que fluye desde la conciencia universal. Cierro los ojos y me conecto con mi centro, sintiendo cada célula vibrar al unísono con la intención que voy a proyectar. La imagen que surge no es superficial, se siente real, tangible, dotada de vida y de energía propia. Cada detalle, cada sensación, cada emoción es cuidadosamente incorporada, porque sé que el universo responde a la vibración total del conjunto, y no a fragmentos dispersos de deseo. En estos ejercicios he observado algo fascinante. La imaginación tiene la capacidad de reorganizar incluso nuestras creencias más profundas. Cuando visualizo un resultado y lo siento con convicción, la mente comienza a modificar los patrones internos que antes limitaban la manifestación. La visualización se convierte así en un acto de reprogramación. Reemplazamos imágenes de escasez por imágenes de abundancia, miedos por confianza, dudas por certeza. Cada sesión consciente es un paso hacia la coherencia interna, y esa coherencia se refleja inevitablemente en el mundo externo. Permíteme compartir un ejemplo concreto de cómo aplico esta práctica. Hace años, deseaba un proyecto creativo que parecía imposible, recursos limitados, personas escépticas, circunstancias adversas. En lugar de obsesionarme con los obstáculos, cerré los ojos y visualicé cada fase del proyecto con lujo de detalle, desde la planificación hasta la ejecución, desde la emoción de los participantes hasta el impacto que tendría en quienes lo experimentarían. Cada día repetía la visualización, sintiendo gratitud por el éxito que aún no existía físicamente, pero que ya estaba vibrando en mi interior. Con el tiempo, los recursos se alinearon, las personas correctas aparecieron, y las circunstancias se acomodaron de manera que el proyecto se materializó. La magia no estaba en la ilusión, sino en la fidelidad con la imagen sostenida y la emoción que la acompañaba. Otro aspecto crucial que aprendí es la integración de la imaginación en la vida diaria. No es suficiente reservar momentos aislados para visualizar, el verdadero poder surge cuando cada pensamiento, cada acción, cada decisión se alinea con la imagen que sostenemos.
Cada interacción con el mundo se convierte en una oportunidad para reforzar la coherencia entre lo interno y lo externo. Por ejemplo, si visualizo abundancia y éxito, mis decisiones financieras, mis hábitos laborales y mis relaciones comienzan a reflejar esa misma energía. La mente crea el patrón, y la vida se adapta de manera congruente. Esta integración transforma la visualización de un ejercicio mental en un estilo de vida. He observado también la importancia de la paciencia en el proceso. Muchos buscan resultados inmediatos, y al no ver cambios rápidos, pierden la fe. Pero la manifestación opera a través de la sincronía universal, y cada semilla mental requiere su tiempo para germinar. Durante este periodo, la clave es mantener la imagen con claridad y emoción, evitando dudas o miedos que dispersan la energía. Aprendí que la paciencia consciente es en sí misma un acto de poder. Al sostener la visión sin forzarla, permitimos que el universo organice las circunstancias a favor de nuestra intención. En la práctica avanzada, descubrí que la visualización puede trascender el plano físico y tocar dimensiones más sutiles de la existencia. He experimentado momentos en los que una imagen mental no solo influyó en los acontecimientos externos, sino que también resonó en mi estado emocional, espiritual y hasta en el bienestar físico. Esta integración de niveles demuestra que la imaginación es un puente entre lo interno y lo externo, entre lo individual y lo universal. Cuanto más clara y profunda es la visualización, más poderosa es la transformación en todas las áreas de la vida. Un ejercicio que recomiendo, y que practico diariamente, consiste en visualizar situaciones desafiantes y observarlas desde un lugar de potencialidad. Por ejemplo, si enfrento un conflicto laboral o personal, cierro los ojos y veo la situación resuelta de manera armoniosa, sintiendo la paz y el entendimiento que deseo experimentar. Esta práctica no solo cambia la percepción de la situación, sino que también activa soluciones que antes no eran evidentes. La imaginación consciente permite que la mente encuentre caminos creativos y que la energía del entorno se reorganice de acuerdo con la coherencia interna que hemos establecido. Además, la imaginación puede servir como herramienta de autoconocimiento profundo. Cada imagen que sostenemos revela aspectos de nuestra conciencia que quizá ignorábamos, deseos reprimidos, miedos no reconocidos, talentos dormidos. Visualizar nos invita a explorar la totalidad de nuestro ser, a descubrir potencialidades y a integrar partes de nosotros mismos que permanecían fragmentadas. Así, la práctica de la visualización se convierte en un camino de evolución personal y espiritual, donde cada sesión es un acto de descubrimiento y transformación. Con el tiempo, entendí que la visualización consciente requiere disciplina, pero también flexibilidad. Debemos sostener la imagen con convicción, pero estar abiertos a que el universo manifieste la forma de manera inesperada. A veces, lo que surge es mejor de lo que habíamos imaginado. Esta confianza en la inteligencia universal nos libera de la necesidad de controlar, y nos permite participar en la creación con un sentido de entrega y cooperación con la vida. La imaginación se convierte en un diálogo sagrado. Yo presento la intención, y el universo responde con su infinita sabiduría. Finalmente, he aprendido que el mayor poder de la visualización no está en conseguir resultados específicos, sino en transformar la relación con la realidad. Al imaginar desde un lugar de coherencia, emoción y alineación, no solo modificamos los acontecimientos, sino que nos transformamos a nosotros mismos. La práctica nos enseña paciencia, fe, creatividad y, sobre todo, nos recuerda que somos co-creadores de nuestra existencia. Cada pensamiento sostenido con intención es un acto de creación, cada emoción auténtica es un catalizador, y cada imagen mental clara es una semilla que florece en la realidad. En esta etapa de mi viaje con la visualización, comprendí que el verdadero dominio no está en imaginar al azar, sino en estructurar la práctica de manera consciente y precisa. La mente, cuando se cultiva con disciplina y claridad, se convierte en un instrumento afinado que responde a la intención más sutil. Aprendí a diferenciar entre imágenes dispersas y visualizaciones sostenidas, entre deseos pasajeros y visiones profundas que reflejan la esencia de mi ser.
La diferencia es abismal. Una visualización superficial puede generar ilusión momentánea. Una visualización profunda tiene el poder de reorganizar la realidad y transformar la vida en todos sus niveles. Para profundizar en esta práctica, desarrollé ejercicios diarios que integran la imaginación con la emoción y la acción consciente. Por ejemplo, cada mañana cierro los ojos y visualizo no solo lo que deseo lograr, sino cómo me siento en ese estado. Siento la satisfacción, la alegría, la plenitud de haber alcanzado lo que anhelo. Luego imagino los pasos que condujeron a ese resultado, no de manera rígida, sino como un flujo natural de acontecimientos, personas y decisiones que armonizan con la visión. Al hacerlo, no solo activo la energía de la manifestación, sino que entreno mi mente para reconocer oportunidades y soluciones en la vida cotidiana. Uno de los ejercicios más poderosos que descubrí consiste en crear escenas completas, casi cinematográficas, de mi vida deseada. No me limito a imaginar resultados aislados, sino contextos enteros, el lugar, las personas, las emociones, los sonidos, incluso los olores que acompañan la experiencia. Mientras más vívida es la imagen, más profunda es la resonancia energética. La mente y el espíritu se alinean con esa frecuencia, y poco a poco, la vida real comienza a reflejar esas mismas coordenadas. Este nivel de detalle permite que la visualización trascienda el pensamiento y se convierta en una experiencia real para el alma, como si ya estuviera viviendo esa realidad. Además, aprendí a combinar la visualización con la gratitud. Antes de proyectar cualquier imagen, conecto con lo que ya poseo, reconociendo cada logro, cada lección, cada manifestación que ya existe en mi vida. La gratitud amplifica la energía de la visualización, la fortalece y le da un campo fértil donde crecer. Comprendí que la creación no surge de la carencia, sino de la expansión y la coherencia interna. Cuando imagino desde la abundancia y la plenitud, incluso en circunstancias difíciles, envío al universo una señal clara: estoy listo para recibir lo que corresponde a mi vibración más alta. Otra práctica que integra cuerpo, mente y espíritu consiste en anclar la visualización a movimientos físicos y respiración. Por ejemplo, mientras visualizo, sincronizo cada inhalación con la absorción de energía universal y cada exhalación con la liberación de bloqueos internos. Este acto consciente fortalece la conexión entre la intención mental y la energía corporal, creando un puente sólido entre lo interno y lo externo. Descubrí que esta integración aumenta la claridad de la visualización y acelera la manifestación, porque involucra todos los niveles del ser en un acto coherente de creación. He observado que compartir la práctica con otros también potencia su efecto. Enseñar a visualizar no solo refuerza mi comprensión, sino que genera un campo de energía colectiva que amplifica la manifestación. Cada persona que sostiene una visión coherente contribuye a un tejido de posibilidades infinitas, donde la resonancia de la intención se multiplica. La visualización deja de ser un acto solitario y se convierte en un instrumento de transformación no solo personal, sino también comunitaria y universal. La energía que proyectamos impacta, consciente o inconscientemente, el entorno y a quienes nos rodean. En esta parte de mi recorrido, integré también la visualización de sanación y bienestar. Cada vez que enfrento una enfermedad, un malestar o un bloqueo emocional, cierro los ojos y me veo sano, equilibrado, en armonía completa con mi cuerpo y mi mente. Siento la energía vital fluyendo, restaurando cada célula, cada pensamiento y cada emoción. Con el tiempo, he podido constatar que esta práctica no reemplaza la acción médica o responsable, sino que potencia la recuperación y fortalece la conexión mente-cuerpo. La visualización consciente es, en esencia, un acto de autoempoderamiento que respeta y coopera con las leyes naturales de la existencia. Aprendí también a anticipar los desafíos a través de la imaginación. En lugar de dejarme arrastrar por miedos o dudas, visualizo posibles obstáculos y cómo los supero con creatividad y serenidad. Este entrenamiento de la mente no solo fortalece la confianza, sino que prepara al espíritu para enfrentar la vida desde la perspectiva del poder y la claridad. Cuando surge una dificultad real,
Ya existe un mapa interno de soluciones, y la energía de la visualización se manifiesta como oportunidades y recursos que antes parecían invisibles. La imaginación se convierte en un campo de ensayo para la vida, donde cada escenario practicado fortalece la capacidad de respuesta consciente. La conexión entre imaginación y realidad se vuelve aún más profunda cuando integro la práctica con la introspección diaria. Al final de cada jornada, reviso mentalmente los eventos, las decisiones y las emociones que experimenté, y visualizo cómo podrían evolucionar hacia estados de mayor coherencia y armonía. Este acto de reflexión consciente permite reprogramar patrones inconscientes y reforzar la energía que quiero sostener. La mente se convierte en un laboratorio sagrado, donde cada pensamiento es una semilla y cada emoción, el agua que la hace crecer. Finalmente, comprendí que la verdadera maestría de la visualización reside en vivir en un estado constante de creación consciente. No se trata de momentos aislados frente a la mente, sino de una actitud permanente donde cada pensamiento, palabra y acción refleja la coherencia con la realidad que deseamos manifestar. Visualizar no es solo un ejercicio, es un estilo de vida. Cada interacción, cada decisión, cada emoción es parte de un flujo continuo de creación donde la mente es la brújula, el corazón el combustible y el espíritu la guía. Al adoptar este enfoque, la vida deja de ser reactiva y se convierte en un reflejo de nuestra esencia más elevada. Con el tiempo comprendí que para dominar el poder de la visualización no basta con teoría, es necesario practicar de manera consciente y constante. Cada día me dedico a ejercicios que integran mente, emoción y cuerpo, creando un flujo armonioso que refuerza la manifestación de lo que imagino. Comienzo por elegir un espacio tranquilo, donde nada me distraiga, un lugar donde la mente pueda sumergirse plenamente en la experiencia interna. Cierro los ojos, respiro profundamente y conecto con el ritmo natural de mi cuerpo. Cada inhalación me conecta con la energía universal, y cada exhalación libera bloqueos y dudas, dejando espacio para que las imágenes emerjan con claridad. Uno de los ejercicios más poderosos que practico consiste en visualizar mi día ideal antes de que comience. Imagino cada encuentro, cada tarea, cada interacción, sintiendo la emoción de fluir con armonía y eficacia. No se trata de controlar los detalles, sino de alinear mi energía con la frecuencia de un día pleno, productivo y satisfactorio. Mientras sostengo la imagen, siento gratitud por cada situación, por cada persona y por cada oportunidad. Este acto simple transforma no solo la manera en que vivo el día, sino también la forma en que el universo responde. Oportunidades y circunstancias comienzan a alinearse de manera coherente con mi visión. En otras ocasiones, utilizo la visualización para fortalecer relaciones y generar entendimiento. Cuando surgen conflictos o tensiones, cierro los ojos y visualizo a las personas involucradas rodeadas de luz y comprensión. Imagino conversaciones llenas de respeto, armonía y claridad. Esta práctica no solo cambia mi perspectiva interna, sino que también influye en la dinámica externa. La energía que sostengo en mi imaginación se refleja en las interacciones reales, y poco a poco las situaciones difíciles se transforman en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. La mente consciente y el corazón conectado son imanes para la armonía. Otro ejercicio que incorporo diariamente consiste en la visualización de objetivos a largo plazo. Me veo viviendo la vida que deseo en todos sus aspectos: salud, abundancia, relaciones, crecimiento espiritual y personal. Siento cada logro como si ya estuviera presente, con emoción y gratitud. Luego visualizo los pasos necesarios para llegar allí, no como una secuencia rígida, sino como un flujo natural de acontecimientos y decisiones que se alinean con la intención. Este enfoque permite que la mente se prepare para reconocer oportunidades, tomar decisiones alineadas y actuar con coherencia con la realidad que deseo manifestar. La visualización deja de ser un sueño y se convierte en un mapa energético que guía cada acción. He aprendido también a utilizar la visualización para superar miedos y bloqueos internos. Cada vez que surge una duda o un temor, cierro los ojos y visualizo la situación enfrentada con confianza, claridad y éxito.
Siento la emoción de haber superado el desafío, la calma de la seguridad interna y la satisfacción del aprendizaje. Con el tiempo, esta práctica fortalece la resiliencia y cambia la relación con el miedo. Deja de ser un obstáculo y se convierte en una oportunidad para entrenar la mente y expandir la conciencia. Cada visualización exitosa se convierte en un recurso interno disponible para cualquier circunstancia futura. La integración de la visualización en la vida cotidiana también implica pequeños rituales diarios. Por ejemplo, mientras camino, practico visualizaciones breves, veo situaciones deseadas, personas exitosas que me inspiran, oportunidades que surgen. Cada pequeño ejercicio fortalece la conexión mente-energía y aumenta la coherencia interna. He notado que incluso segundos de visualización sostenida a lo largo del día tienen un impacto acumulativo poderoso. La práctica constante convierte la imaginación en un hábito de vida, y la vida misma se convierte en un espejo de nuestra coherencia interna. Un aspecto fundamental que quiero compartir es la importancia de la paciencia y la aceptación. La visualización no garantiza resultados inmediatos, y los caminos de manifestación pueden ser inesperados. Aprendí a mantener la fe en la coherencia de mi intención, mientras acepto que la forma final de la manifestación está en manos del universo. Esta actitud no es pasividad, sino confianza activa. Sigo imaginando, sintiendo y actuando con coherencia, mientras dejo que la inteligencia universal organice los detalles. La paciencia consciente es un catalizador que multiplica el poder de la imaginación. He aplicado estas prácticas a situaciones concretas de mi vida, desde proyectos profesionales hasta bienestar emocional y relaciones personales. En cada caso, la clave ha sido la consistencia, la emoción y la claridad de la imagen mental. Por ejemplo, cuando deseaba un proyecto creativo, visualicé cada detalle, sentí la satisfacción de su ejecución y me abrí a recibir la guía correcta. Con el tiempo, cada elemento necesario se presentó de manera inesperada y armoniosa. La manifestación no fue fruto del azar, sino de la coherencia entre mi intención, emoción y acción. Cada éxito reforzó mi confianza en el poder de la visualización. La visualización guiada se vuelve aún más potente cuando se combina con afirmaciones conscientes. Mientras sostengo la imagen de un estado deseado, repito internamente frases que refuercen la realidad que estoy creando. Estoy en plenitud, vivo la abundancia en todas sus formas, mi mente y mi corazón están alineados con la verdad de mi ser. Estas afirmaciones no son palabras vacías, sino sellos que consolidan la coherencia interna. Cada repetición fortalece la vibración, amplifica la resonancia y prepara el terreno para que la realidad se ajuste a la visión que sostengo. Otro ejercicio clave que recomiendo es la visualización retrospectiva positiva. Al final del día, cierro los ojos y reviso los eventos, no desde el juicio o la crítica, sino imaginando cómo cada situación podría haberse manifestado de manera más armoniosa y constructiva. Siento la emoción de los resultados ideales y agradezco las oportunidades de aprendizaje. Este ejercicio no solo transforma la percepción del pasado, sino que reprograma la mente para futuras experiencias, reforzando patrones de éxito, claridad y coherencia. La imaginación consciente se convierte en un hilo que teje pasado, presente y futuro en una continuidad armoniosa. Finalmente, aprendí que la verdadera maestría de la visualización consiste en vivir desde la conciencia de creación constante. No se trata solo de imaginar ocasionalmente, sino de sostener un estado interno coherente, donde cada pensamiento, emoción y acción se alinea con la realidad que deseamos manifestar. La práctica diaria de la visualización es un recordatorio de nuestro poder interno, de nuestra conexión con la energía universal y de nuestra capacidad de co-crear. Al integrar estos ejercicios en la vida cotidiana, la imaginación deja de ser un acto aislado y se convierte en la fuerza central de nuestra existencia. Al llegar a este punto de mi viaje con la visualización, siento la necesidad de compartir una verdad fundamental: la mente es la llave que abre la puerta de nuestra existencia. Todo lo que percibimos, todo lo que vivimos, comienza en el silencio de nuestra imaginación. Cada pensamiento sostenido,
cada emoción sentida con profundidad, cada imagen mental clara, es un acto de creación. He aprendido que no somos meros pasajeros en el flujo de la vida, somos arquitectos de nuestra realidad, co-creadores junto al universo de cada circunstancia, cada relación, cada logro. Mirando atrás, recuerdo cómo la práctica constante transformó mi percepción y mi vida. Aquellas imágenes que sostenía con fe y emoción se convirtieron en experiencias reales. Aprendí que la visualización no es un escape de la vida, sino un regreso a nuestra esencia más pura, a nuestra capacidad innata de crear, transformar y evolucionar. Cada vez que cierro los ojos y visualizo con claridad, siento la conexión con la energía universal, ese campo infinito de posibilidades donde todo existe ya, esperando ser traído a nuestra experiencia a través de la intención consciente. Lo más profundo de este aprendizaje es que la visualización no solo moldea la realidad externa, sino que primero moldea al observador, al creador que somos. Cada práctica, cada imagen, cada emoción sostenida fortalece nuestro espíritu, nos hace más conscientes, más coherentes y más responsables de nuestra vida. La verdadera transformación ocurre en nuestro interior. Cuando nos alineamos con nuestra esencia, la vida refleja esa alineación con exactitud, belleza y armonía. El poder de la mente no está en controlar el mundo, sino en armonizarse con él desde un estado de claridad y presencia. He visto, a lo largo de estos años, cómo la coherencia entre pensamiento, emoción y acción actúa como un imán para experiencias y personas que reflejan la frecuencia que sostenemos. Cada visualización se convierte en un espejo de nuestro ser, cada emoción profunda es un motor de creación, y cada acto consciente es un paso hacia la manifestación de la realidad que deseamos vivir. No se trata de magia externa ni de deseos superficiales, se trata de reconocer nuestro poder inherente y activarlo con disciplina, fe y amor por lo que somos. Quiero que comprendan algo vital, la visualización es un acto de amor hacia uno mismo y hacia la vida. No es manipular, forzar o controlar, sino participar con intención consciente en el flujo de la creación. Cada imagen mental es un diálogo con el universo, cada emoción sentida con autenticidad es un canal de energía, y cada acción alineada con la visión es un acto de manifestación. Cuando vivimos de esta manera, cada instante se convierte en una oportunidad para crear, aprender y crecer. La vida deja de ser algo que nos sucede y se transforma en una obra que pintamos con cada pensamiento y cada emoción. Recuerdo momentos en los que dudé de mi capacidad para sostener la visualización y crear la realidad que deseaba. Pero con paciencia y práctica, entendí que la coherencia interior y la claridad de intención son más poderosas que cualquier obstáculo externo. Cada desafío es, en realidad, una invitación a profundizar en nuestro poder creativo, a refinar nuestra conexión con la energía universal y a reafirmar la certeza de que somos capaces de manifestar lo que realmente resuena con nuestra esencia más elevada. La fe no es ciega, es la confianza basada en la experiencia interna y en la comprensión de las leyes universales que rigen la creación. Ahora, al mirar hacia adelante, sé que la práctica de la visualización es un viaje sin fin, una expansión constante del ser. Cada día nos ofrece la posibilidad de imaginar con más profundidad, de sentir con más intensidad y de actuar con mayor coherencia. Cada visualización es una semilla que, con amor y disciplina, florecerá en la realidad. Y mientras más practicamos, más nos reconocemos como seres infinitos, capaces de transformar la vida y de inspirar a otros a hacer lo mismo. La imaginación es el portal hacia nuestra grandeza, y la emoción consciente es la fuerza que activa su manifestación. Quiero que se lleven de este viaje una certeza inquebrantable. Todo lo que imaginan con claridad, con emoción y con coherencia, puede manifestarse en su vida. No importa el tamaño del desafío ni la complejidad de los deseos, lo que importa es la fidelidad con la imagen interna, la paciencia, la constancia y la conexión con la energía que sostiene la existencia. Cada pensamiento sostenido con propósito es un acto de creación, y cada emoción alineada con la visión es el catalizador que transforma lo intangible en tangible. La visualización consciente es, en esencia, recordar que somos creadores de nuestra propia realidad. Finalmente,
Les invito a cerrar los ojos, respirar profundamente y permitir que la mente imagine, sin límites, sin dudas, sin restricciones. Visualicen aquello que desean manifestar con todos los sentidos, con el corazón y el espíritu plenamente presentes. Sientan la alegría de vivir esa realidad ahora mismo, como si ya existiera, y agradezcan con todo su ser. Al hacerlo, no solo están creando su futuro, sino recordando la verdad esencial: somos infinitos, poderosos y capaces de transformar la realidad desde el interior hacia el exterior. La vida es un reflejo de nuestra conciencia, y cada momento es una oportunidad para imaginar, crear y evolucionar.